mucho arroz. Jóvenes, señoritas, muy buenas tardes con todos y con todas. Voy a agregar una vez esa próxima página. Buenas tardes, muchachos. Pueden activar su micrófono. Gracias. Ya, muy bien. Espero si me escuchen con total normalidad, con total fluidez. Muy bien, jóvenes. Para el día de hoy estamos trabajando nuestra sesión número 6 de Arquitectura y Sistemas de Información. Para hoy trabajamos lo que vienen a ser patrones de diseño en un entorno web. ¿Ok? Aquí conoceremos el patrón de diseño delgado, el patrón de diseño grueso y por ahí un tercer patrón de diseño también muy utilizado bajo el entorno web. Ahora, con respecto a las notas, jóvenes, esas notas ya están revisadas, perdón, las evaluaciones ya fueron revisadas. Hoy solamente habilito para que puedan visualizarlas. ¿Ok? Quizás finalizando la clase habilite y ya puedan revisar todas sus notas de la primera evaluación. Eso sí, la nota de la primera evaluación la podrán visualizar en el apartado, en aquel espacio donde enviaron la primera evaluación continua. ¿Ok? Muy bien. Repito, la nota de la primera evaluación continua la van a encontrar en el mismo espacio donde enviaron la primera evaluación. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Ahora sí, vamos a continuar. ¿O alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud, alguna sugerencia o comentario antes de dar inicio a nuestra sesión de hoy? Muy bien, si no hay preguntas, procedo a iniciar la sesión, ¿ok? Voy a compartir pantalla. Espero puedan visualizar. Y también espero me estén escuchando con normalidad. ¿Algún inconveniente, por favor, activan su micrófono y me lo hacen saber, ¿ok? Lo digo porque en los últimos días he estado teniendo problemas con mi internet y la verdad es un poco, se puede decir, incómodo. Esperemos que al menos durante esta hora el internet se mantenga estable. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, mi estimado? A ver, ¿alguna pregunta, mi estimado? No te escucho muy bien, la verdad. Muy bien. A ver, por el chat me preguntan, profesor, ¿dónde puedo ver la nota? Repito, las notas las podrán visualizar después de finalizar la clase. Esas notas las van a poder ver en aquel apartado o en aquel espacio donde enviaron la primera evaluación continua. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Estaba compartiendo pantalla y estaba indicando que el tema a trabajar el día de hoy son patrones de diseño, pero en este caso son patrones enfocados especialmente a un entorno web. Muy bien. A ver, quiero que observen lo siguiente. La interrogante planteada sobre la mesa es ¿qué es un patrón de diseño web? Bueno, esto
Ok, ya lo hemos trabajado en la sesión anterior cuando definimos lo que era un patrón de diseño. Un patrón de diseño es aquel que busca darle solución a los problemas más frecuentes que se dan dentro del desarrollo de software. Eso es lo que busca principalmente un patrón de diseño, que darle solución a los problemas más frecuentes que se dan en el proceso de desarrollo de software. Muy bien. Pero, ¿y qué es un patrón de diseño web? Obviamente viene a ser lo mismo, solo que en este caso esos patrones están enfocados especialmente para dar resolución a problemas frecuentes en el desarrollo de aplicaciones web. Aquí lo tenemos. Son patrones que dan soluciones a problemas ya conocidos y solucionados anteriormente en entornos web. Permite estandarizar el modo en que se realiza el diseño. Muy bien. Así que, para empezar, tenemos que recordar que un patrón de diseño lo que busca es dar soluciones a los problemas más frecuentes que se dan durante el desarrollo de un software, aplicación, programa. Muy bien. Y en el caso de un patrón de diseño web, es lo mismo, solo que aquí la solución se va a dar para entornos web, aplicaciones web, etc. Ahora, existen tres patrones, de diseño web, los cuales son, aquí está, disculpen, el patrón cliente web delgado, ahí lo tienen en pantalla, patrón cliente web delgado. Luego tenemos el patrón cliente web grueso. Y por último tenemos lo que viene a ser el patrón web object, también conocido como el patrón distribuido web. Muy bien. Esos tres patrones los iremos a conocer durante esta sesión. Muy bien. Pero para poder tener un conocimiento un poco más, se puede decir exhaustivo, más fundamental, primero tenemos que conocer los siguientes conceptos. ¿Qué es un cliente delgado, ligero? ¿Y qué es un cliente grueso o pesado? Muy bien. Para esto, tenemos que hacer referencia a esa arquitectura. Esta es una arquitectura muy conocida, llamada arquitectura cliente-servidor. ¿Esa arquitectura qué busca? Obviamente, que un servidor provea de servicio de información a los clientes. Los clientes pueden ser aquellos que están en un celular, que están en una laptop, o en una computadora de escritorio que comúnmente tenemos en oficina o en casa. La idea es que estos clientes se conectan a un servidor. El servidor, es una computadora muy compleja, la cual tiene como objetivo prestar o proveer servicios ¿a quién? A los clientes. ¿Ok? Cualquier tipo de servicio, por ejemplo, el acceso a una página web, o por ejemplo, que les permita descargar algún programa, o que les permita enviar algún tipo de correo, etc. El servidor es el que provee los servicios a los clientes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esos clientes no necesariamente necesitan tener buenas especificaciones de hardware. ¿Ok? Aquí los clientes pueden ser computadoras simples, comunes, como las que encontramos en casa. El que sí debe tener buenas especificaciones y muy complejas debe ser ¿quién? El servidor. ¿Ok? El servidor es aquel, ¿ok? Que para empezar está compuesto por un hardware muy complejo, ¿ok? De alta complejidad. Buena memoria RAM, buen disco duro, buen procesador, un sistema operativo para servidores, etc. Mientras que los clientes utilizan hardware básico. Muy bien. La idea aquí es que el servidor se encarga de qué? De procesar la información, de guardar información y entregársela a quién? A los clientes. O también puede ser que el servidor provea servicios, o sea, accesos a ciertos elementos. Entonces, el servidor es muy importante. Ahora que ya conocemos en qué consiste la arquitectura cliente-servidor, vamos a definir lo que es el cliente delgado ligero y el cliente grueso pesado. Para esto voy a necesitar que analicen ambos conceptos.
ya que ambos son muy importantes para el desarrollo de esa sesión, especialmente cuando conozcamos el patrón de diseño web delgado y el patrón de diseño web grueso. Analicen por favor estos dos conceptos, tómense 2 minutos. En el concepto, obviamente encontramos la diferencia entre ambos. Un cliente delgado ligero es un ordenador de bajos recursos. Los clientes ligeros se gestionan de manera centralizada, según la capacidad del servidor central. Puede ser un servidor de nube o un servidor local. ¿Cómo así? Mira, primer punto. El cliente delgado o ligero es aquel que tiene muy bajos recursos. Imaginemos que tú vas, no sé, al almacén de tu casa, de tu empresa, y por ahí encuentras una computadora. Ya, muy bien. Y te das cuenta que esa computadora tenía 2 gigas de RAM, muy bien, un sistema operativo Windows 7 o un Windows XP, tenía 20 gigas de almacenamiento y tenía un procesador Intel Celeron, algo básico, o una Intel Pentium. Entonces, ese puede ser un cliente ligero, porque es un ordenador de bajos recursos. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿cuál es el detalle? Que si tú conectas este cliente a un servidor, como la imagen anterior, ve, observa esta imagen. Si tú conectas el cliente a un servidor, al cliente delgado, ¿qué va a pasar? Pues este cliente prácticamente va a ser gestionado por el servidor central. Aquí lo dicen, ve. Los clientes ligeros se gestionan o son gestionados de forma centralizada mediante la capacidad de un servidor central. Entonces, ese es el detalle. Cuando vemos que los clientes tienen muy bajos recursos, muy bajos recursos, esos clientes se conectan al servidor. Y como el servidor tiene alta capacidad de procesamiento, almacenamiento, ¿el servidor qué hace? Le entrega recursos de hardware al cliente ligero, obviamente de forma virtual, de forma remota. Es un cliente delgado, un cliente ligero. ¿Ok? Ahora, un cliente delgado o ligero no es necesariamente una computadora. ¿Ok? Porque tenemos algunos clientes delgados o ligeros que inclusive carecen de disco duro, que carecen hasta de un sistema operativo. Por ejemplo, mira, un cliente delgado o ligero puede ser ese marcador
que ubican dentro de una empresa. ¿Cómo así? A ver, creo que por aquí tengo una imagen. A ver, un momentito, déjeme buscar la imagen, a ver si la encuentro por aquí. A ver, aquí tengo una imagen referencial. Ya, por ejemplo, a ver, un momento, voy a compartir pantalla. Por ejemplo, ese se considera también un cliente web, perdón, un cliente delgado o ligero, porque su función principal es únicamente recibir información. Muy bien, y esa información que recibe le envía a un servidor. En mi caso, en la empresa donde yo laboro, que diariamente tengo que marcar obviamente, mi asistencia mediante mi huella o si no ingresando mi DNI. Ahora, esa información no se queda almacenada en este marcador de asistencias. Más bien, ese marcador de asistencia se conecta al servidor central. Por lo tanto, toda la información que recibe ese marcador no se procesa en el marcador, sino es enviada directamente al servidor. El servidor es el que recibe esa información de la asistencia, obviamente la procesa y la almacena. Entonces, un marcador de asistencia también se considera un cliente delgado ligero. Uno, porque este no va a procesar información totalmente, porque toda la información que recibe, ¿ok? O toda la información que prácticamente se está gestionando viene del servidor. Él solamente es como un intermediario nada más, entre el usuario y el servidor. Es un cliente web, perdón, un cliente delgado o ligero. Muy bien, entonces, no necesariamente los clientes delgados o ligeros son computadoras. Pueden ser otro tipo de dispositivos, según obviamente corresponda a la institución. Por aquí creo que tengo otro ejemplo. A ver un momentito. Muy bien, por ejemplo, las cámaras de seguridad también se consideran clientes delgados o ligeros, porque estas solamente se encargan de recepcionar información visual. Luego esa información es enviada ¿dónde? A un servidor, ¿ok? A un servidor, el cual se encarga de procesar las imágenes y obviamente almacenarlas. Entonces, jóvenes, los clientes web, ¿ok? Perdón, los clientes, para empezar, los clientes delgados o ligeros son aquellos dispositivos de muy bajos recursos, ¿ok? Y que obviamente son gestionados por un servidor central. Ahora, algo más. Los clientes ligeros o delgados no tienen tanta capacidad de procesamiento ni de almacenamiento. Por eso les llaman clientes delgados o ligeros, porque no tienen casi esas capacidades. Muy bien. De procesar, de almacenar. Más bien, toda la información que pasa por estos clientes delgados o ligeros, obviamente terminan en donde? En el servidor, ya que ahí sí son procesados. Muy bien.
Luego tenemos lo que viene a ser un cliente grueso o pesado. A ver, analicemos. ¿Alguna consulta que tuviera nos escucho? El concepto de cliente grueso pesado nos dice lo siguiente, que es si tiene la capacidad para procesar datos, para poderlos almacenar, transmitirlos. ¿Cuáles son los clientes gruesos o pesados? Pues las computadoras tradicionales que tenemos en casa. Por ejemplo, mi computadora es una i5 con cierta capacidad de almacenamiento, con 4 GHz de procesamiento, con 8 GB de RAM, Windows 10. Entonces, mi computadora sí tiene capacidad de procesamiento, por lo tanto, se puede considerar como un cliente grueso o pesado. Pero eso sí, este lo enlazo obviamente a un servidor, porque a pesar que mi computadora es un cliente grueso o pesado, también necesita que el servidor le provea algunos servicios, algunas tareas. Entonces, esa es la diferencia entre cliente delgado con cliente grueso. Mientras uno es de recursos muy bajos, que depende del servidor, el segundo, cliente grueso pesado, que el segundo tiene capacidad de procesamiento y almacenamiento, pero también necesita estar enlazado a un servidor para que el servidor le provea servicios o información. Muy bien. Ahora, ya teniendo claros esos dos conceptos, muy bien, veamos qué es el patrón cliente web delgado. Aquí voy a pedir nuevamente que analicen. Es muy simple, tiene mucha complejidad. Recuerden que esto está bajo el entorno web únicamente. Aquí se ve un poquito el tema del frontend, del backend, etcétera.
Muy bien. El cliente web delgado se nos dice que tiene dos partes. El navegador web, como Chrome, como Firefox, Internet Explorer o el navegador Edge. Y la otra parte son las páginas web. Muy bien. Un cliente ligero delgado no ejecuta operaciones pesadas, como consultar base de datos, como realizar tareas comerciales complejas o conectarse a aplicaciones heredadas. Las operaciones se encargan de ser prácticamente validadas, realizadas por el servidor, que es seguro, rápido, confiable. Los resultados del servidor son devueltos al cliente. Prácticamente está hablando de la parte del frontend, ¿verdad? Porque cuando hablamos del frontend, estamos haciendo referencia cuando en el navegador se visualiza, ¿verdad? Lo que viene a ser la página web. Muy bien. Pero si ahora empezamos a hablar un poquito del cliente web delgado, para que este patrón se cumpla, nos dice lo siguiente. Oye, aquí el navegador carga una página web, pero una página web que no ejecuta operaciones pesadas, sino que más bien todas las operaciones las ejecuta ¿quién? El servidor. Cuando el servidor ejecuta las operaciones, esas son devueltas ¿a dónde? A la página que está en el navegador web. Muy bien. Se utiliza cuando los clientes tienen poco poder de computación, obviamente, ¿verdad? Porque como todos sabemos, un navegador web, ¿ok? Es un cliente, el cual nos da la vista a una página web. Muy bien, pero un navegador, ¿ok? No tiene la capacidad para ejecutar procesos muy complejos. Con las justo dice un alumno ejecuta JavaScript, ¿verdad? Muy bien. PHP no ejecuta un navegador, lo ejecuta un servidor. Muy bien. Toda la lógica de trabajo se ejecuta en el servidor, claro que sí. Y es el patrón más utilizado en aplicaciones para Internet. Entonces, cada vez que nosotros veamos una página web, ¿ok? Obviamente cargada en un servidor, hay que considerar que aquí puede ser que se esté ejecutando el patrón cliente web delgado, el cual prácticamente nos indica lo siguiente. Oye, en la interfaz se carga la página web, pero esa página web no ejecuta operaciones pesadas. Y aquí se encarga de ejecutar las operaciones pesadas, viene a ser ¿quién? El servidor. Muy bien. Ahora veamos en qué consiste el patrón de diseño web grueso, que obviamente es un poquito más complejo.
Muy bien. Cliente web grueso. Extiende el patrón cliente web delgado mediante el uso de scripts u objetos del lado del cliente. El cliente ejecuta lógica del negocio. Su principal ventaja es que aprovechan mejor la capacidad de cómputo de los clientes. Muy bien. Aquí nos indica que en ese segundo patrón, prácticamente este se puede decir mejora el cliente web delgado. ¿En qué aspecto? Ese patrón permite, ok, que ciertas aplicaciones, ok, que obviamente cargan un cliente, ese puede ejecutar lógica del negocio. Un claro ejemplo puede ser, imaginemos, cuando implementamos una aplicación, ok, en Java, pero aplicación web de Java, utilizando los famosos APIs, ok, o también utilizando los Java Interface Service. Muy bien. Entonces, esto va a permitir que el cliente pueda ejecutar lógica del negocio. Obviamente, no una gran capacidad, pero lograr ejecutar operaciones que sean necesarias por lado del cliente. Hoy en día, jóvenes, tenemos muchos lenguajes que aportan, ok, se puede decir, un gran soporte para los clientes. Por ejemplo, JavaScript o sus derivaciones, JSON. En otros casos puede ser, si recuerdo muy bien, Angular y por ahí otros tipos de herramientas que permiten que los clientes tengan alta capacidad de procesamiento. Muy bien. Eso viene a ser el cliente web grueso, ¿ok? Que es cuando el cliente, ¿ok? O sea, la página web que se ve en el navegador, tiene capacidad de procesar datos, de ejecutar operaciones. Pero obviamente no a una gran escala, porque al final quien se encarga de todo el procesamiento general es el servidor. Muy bien. Y ahora veamos en qué consiste el patrón de diseño WebObject, o también conocido como el patrón de diseño distribuido web. Nuevamente aquí hay que tomarnos unos 2 minutos y analicemos este concepto. Muy bien. El concepto nos indica lo siguiente. Se basa en la utilización de la tecnología web
como parte de un sistema cliente-servidor de objetos distribuidos. Es apropiado para ser usado en ambientes donde hay un control sobre la configuración del visualizador y la conexión de red. Comúnmente, jóvenes, este patrón es aplicado para los sistemas que trabajan en una intranet para empezar. ¿Ok? Hay muchos puntos a analizar. Empecemos con algunos. Este patrón se aplica más para los sistemas que trabajan en una intranet, o sea, una red cerrada. Por ejemplo, imaginemos que estamos en IDA, no sé, en una sede, imagina de Chiclayo o de Piura. Pero vamos a suponer que es en la sede de Chiclayo, ¿ok? Muy bien, en el edificio principal. Entonces, ¿qué pasa? Lo siguiente. Esa sede tiene un sistema, imaginemos de gestión académica o algo más. Entonces, la idea es que ese sistema, ¿ok? Solamente es accesible para las oficinas que están en ese edificio. O sea que si tú te vas, imaginemos a una cabina de internet, o estás fuera del edificio, o estás en tu casa, desde otro lugar externo al edificio no puedes acceder al sistema que está en IDA, porque solamente podemos acceder a este mediante la red que está en el edificio. Entonces, eso viene a ser un internet para empezar. Un sistema que funciona solamente en una locación. Por ejemplo, en un edificio. Si tú quieres ingresar al sistema mediante un lugar fuera del edificio, no lo vas a poder hacer, porque el sistema trabaja en una intranet, en una red privada, en una red cerrada. Muy bien. Entonces, si tú haces uso de eso, de un sistema web bajo esa perspectiva, estás cumpliendo lo que es el patrón de diseño web oye o el patrón de diseño distribuido. Segundo, obviamente, como este sistema funciona en una intranet, en una red cerrada, tenemos que saber que en ese edificio está el servidor y que en ese servidor se encuentra desplegado, obviamente, la aplicación al sistema. Entonces, teniendo el servidor, obviamente sabemos que dentro está esa aplicación desplegada, o sea, instalada. Entonces nosotros a través de nuestros navegadores, por ejemplo, en oficina B, ingresamos la ruta y automáticamente esa ruta nos enlaza directamente al servidor, el cual da acceso a la aplicación. Ahí estamos cumpliendo lo que es el rol del cliente-servidor, porque los clientes serían las computadoras, específicamente los navegadores. Esos navegadores, ok, como Chrome, Mozilla, Firefox, sirven prácticamente como una interfaz, que al ingresar cierta URL nos permite el acceso a ¿dónde? Al sistema, que está desplegado en el servidor. Entonces ahí cumplimos el modelo cliente-servidor. El cliente, ya sabes, son los navegadores y obviamente el servidor es donde está desplegada la aplicación. Muy bien. Y el tercer punto, obviamente, tiene que ver con el tema de la configuración. Porque si un sistema trabaja bajo una intranet, la configuración es muy diferente. ¿Cómo así? Porque obviamente tenemos que habilitar protocolos, ¿verdad? Y algunos estándares de seguridad que van a ser muy importantes. Entonces, trabajar en una intranet puede ser un poquito complejo, pero no difícil, ¿ok? Porque para algunos difícil es algo muy complicado, mientras que lo complejo es algo que se hace, pero requiere tiempo, requiere obviamente atención. Muy bien. A ver, muchachos, hasta aquí alguna pregunta respecto a este último patrón. Obviamente es el más complejo de todos, pero ya mencioné 3 puntos que obviamente diferencian a este patrón de diseño llamado WebOye o patrón de diseño distribuido. Muy bien.
hagamos un repaso, jóvenes, de los 3 patrones conocidos hasta el momento. ¿Ok? Obviamente que son 3. El patrón de diseño, web delgado, y el patrón de diseño, web grueso. Muy bien. Primero hablamos prácticamente de los clientes ligeros y los clientes gruesos, ya que en base a aquello se tomaron esos 2 conceptos de los patrones gruesos, patrones delgados. Un cliente grueso es aquel que contiene muy bajos recursos. Recuerden, ¿ok? Un cliente grueso es aquel que tiene muy bajos recursos de hardware. Perdón, un cliente delgado. Disculpen. Un cliente delgado es aquel que tiene muy bajos recursos de hardware. Cliente delgado. Y el cliente grueso es aquel que tiene un alto poder de cómputo. Buen hardware, ¿verdad? Buena memoria RAM, buen procesador, buen disco. Pero sea un cliente delgado o cliente grueso, ambos dependen de un servidor, ya que el servidor les va a proveer ¿qué? Servicio, les va a proveer información. Obviamente el cliente delgado, el que tiene más bajos recursos, depende exclusivamente del servidor. Muy bien. Entonces, en base a estos conceptos, se definieron los patrones de diseño web delgado, web grueso. Aquí lo tenemos. El cliente web delgado se refiere prácticamente cuando la interfaz de nuestra página web, que obviamente se carga en el navegador, ese no tiene poder de cómputo. O sea, esa interfaz que se carga en el navegador no ejecuta operaciones, no ejecuta lógica del negocio, ya que todo será ejecutado por parte del servidor. Muy bien. Ahora, este patrón se identifica, ¿por qué? Porque al no cargar, se identifica por lo siguiente, porque al no cargar operaciones y al no ejecutar ciertos procedimientos, la página web se va a cargar mucho más rápido, ¿ok? Y se va a visualizar, obviamente, de una forma más factible. Muy bien. Mientras que una página que se visualiza en el navegador se ha sido construido bajo el cliente web grueso, pues esta página prácticamente lo que va a hacer es algo muy simple. Uno, esta página se carga en el navegador y es a tener capacidad de ejecutar poder de cómputo. O sea, ejecutar lógica del negocio, ejecutar operaciones. Obviamente no tan complejas porque al final todo se ejecuta siempre por parte del servidor. Y luego obviamente hemos tenido lo que viene a ser la intranet, ¿verdad? Muy bien. Que obviamente se refiere al patrón web object o también conocido como patrón distribuido. Muy bien. Aquí rescatamos 3 puntos. Uno, que este patrón se utiliza especialmente para aquellos sistemas o aplicaciones web que funcionen en una intranet, o sea, en una red cerrada, donde solamente a ese sistema se puede acceder mediante la red propia de un lugar, de cierta locación. Nada más. Lo siguiente es que en base a este patrón se ejemplifica, ¿ok? El modelo cliente-servidor. Entre los clientes que están obviamente en los ordenadores de las oficinas, específicamente mediante el navegador, acceden al sistema que obviamente se encuentra desplegado en un servidor. Y obviamente para lograr esto hay que realizar muchas configuraciones, que no son tan complejas, pero algunas configuraciones. Y aquí obviamente se requiere un conocimiento en redes, básico, pero un conocimiento en redes. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud, sugerencia o comentario? Me gustaría escucharlos.
Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, paso a compartir el PPT de la sesión de hoy. Denme un minutito. Muy bien, muchachos. Acabo de enviar el PPT de la sesión de hoy por el chat. Lo revisan y ya saben, nos vamos preparando porque de aquí, a ver, estamos en la semana número 6, si no me equivoco. Claro, la siguiente semana tenemos nuestra evaluación continua. A ver, si no estoy equivocado, déjenme ver un momentito aquí en el cronograma. Correcto, muchachos. La siguiente semana tenemos la evaluación continua número 3. A ver, consideren, ahí tendremos en cuenta el tema, perdón, evaluación continua número 2. La siguiente semana, evaluación continua número 2. Ahí tomaremos en cuenta el tema 5, el tema 6 y también voy a considerar el tema 7, que obviamente la siguiente semana y que tiene que ver obviamente también con el examen. Así que la siguiente semana, evaluación continua 2 y tocaremos el tema 5, 6 y 7. Muy bien, muchachos, agradecidos con todos por su puntualidad y asistencia a esta sesión de clase. Dios mediante, nos veremos la siguiente semana. Profesor, Se me disculpe, cuidan. dijo que a lo último se podía ver la nota de la primera evaluación. Sí, aquí ya cerramos y yo me encargo de habilitar todo eso, ¿ok? Ya, profesor, está bien. Muy bien, jóvenes, se me cuidan. Hasta luego, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, bendiciones.